pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. No debemos olvidar, mis amados hermanos, que la prédica anterior tomó los versículos del 10 al 14. Y hay una denuncia que hace Dios, que Él aborrece la religiosidad. ¿Sí? ¿Saben qué me impactó de la iglesia que yo fui? Cuando me di cuenta iban 1 hora y 10 minutos, yo le dije, perdónenme mis hermanos. Y la iglesia al unísono dijeron, no pastor, siga. Me conmovió mucho, porque acá es al revés, se miran las caras para que pare. Y es curioso, porque es el mensaje de Dios. Y en una iglesia había más de 100 personas en esa iglesia. Y me conmovió mucho, no por el número de personas, sino porque todos estaban atentos, todos estaban pendientes de lo que estamos diciendo y lo que estamos enseñando. Posiblemente para ellos era un tema diferente. Estaba hablando sobre la Navidad, ¿sí? Sobre lo que significa la Navidad. Porque hoy en día nosotros tenemos una Navidad comercial y podemos caer mucho en el religiosismo. Y esto es lo que estaba pasando en los tiempos de Ageo. El pueblo de Dios, cuando Dios les llamó la atención en un momento de tristeza. Les llamó la atención en un momento donde ellos estaban frustrados porque trabajaban mucho y no se veía. O sea, no había contentamiento. Es como cuando, si usted está estudiando, está siendo buen esposo, buena esposa o buen hijo, y no lo llena nada. Y uno dice, oigan, ¿y para qué vivo? ¿Qué significado tiene la vida? Uno siente ni que Dios lo ama, ni que las personas lo aman, y uno se empieza a frustrar. Y lo curioso es que ellos empezaron a decaer desde cuando se ordenó la reconstrucción, y empezaron a decaer. ¿Pero por qué empezaron a decaer? Lo curioso de Ageo es algo que hace una radiografía de lo que hoy pasa también con nosotros. A veces nosotros buscamos la felicidad, el gozo, el deleite en las cosas del mundo, o en el trabajo, o en el dinero, o en los viajes, o en comprar cosas, o en tener cosas. Y miren, el mundo nos muestra que eso nos llena. Eclesiastés capítulo 2 del versículo 1 al 11, no lo voy a leer hoy, nos muestra que Salomón hizo un experimento de su vida para comer demasiado, emborracharse, tener todos los placeres. Él dice, no le negué nada a mis ojos, no le negué nada a mis sentidos para buscar el placer. Pero al final me di cuenta que todo era vanidad. Este 24, muchos van a estar rodeados de vanidad y de religión, porque tienen listo todas las cosas para celebrar, pero no tienen a Jesús. Es Jesús quien nos debería unir. La razón del templo en los tiempos de Ageo es la comunión con Dios, estar en la presencia de Dios, tener un lugar donde yo puedo entender que Él me reconcilió, cosa que no hace el dinero en la cuenta bancaria,
ni las propiedades, ni los carros, ni la salud, ni siquiera los parientes. Es muy frustrante eso. Algo que nosotros hemos entendido de los versículos que acabé de leer de Ageo es que Dios les hace recordar, piensen no en este momento, sino piensen en el momento cuando yo los llamé, les corregí y empezamos a construir. O sea, estaban remontándose 16 años hacia atrás, la primera vez que se pusieron los cimientos. ¿Por qué el pueblo se empezó a desanimar? Porque empezó a descuidar las cosas de Dios. Yo les voy a decir algo que pasa. Si ustedes se empiezan a alejar de la palabra de Dios, de la oración, de vivir la palabra de Dios, se van a empezar a aburrir acá en el culto. No van a entender la predicación. Es como hablarles en chino. Es como si pusiéramos acá a un ingeniero mecatrónico y nos empiece a hablar de todos los integrados, de todos los tipos de movimiento frente a la física, para que un aparatico se mueva de alguna manera. Y todo lo que implica la programación. Y uno dice, ¿y eso para qué me sirve? A nosotros para nada. Pero hay cosas como un vehículo, una moto, un carro, elementos dentro de la industria que son muy importantes. Que una mala programación puede hacer que fracase toda una producción. Y Dios les dice a ellos, yo les llamé la atención. Sin embargo, ustedes vinieron y empezaron a construir el templo, retomaron la reconstrucción, pero ustedes no están en comunión conmigo. Por tanto, ustedes están inmundos y la obra de sus manos es inmunda. Ellos, ¿qué hacían? Estaban reconstruyendo el templo y venía el día de reposo y claro, seguían en las prácticas correctas con el templo. Cuando tenían que traer los sacrificios lo hacían. Pero hay algo que pasaba, no cambiaba sus vidas. Cuando la Biblia habla de ser inmundo, está diciendo y está haciendo una radiografía de que seguimos en nuestros mismos pecados. Y no cambiamos. Y no hay poder humano que nos haga cambiar hasta que Dios no toque el corazón. Entonces les hace una reflexión. Todo lo que se hace dentro del templo es santo. Todo lo que se dedicó para el templo es santo. Pero la santidad no se pega. Usted puede venir con el hermano que es de oración, con el hermano que se porta bien, ser su amigo, pero la santidad no se le pega. Todo lo contrario, la pecaminosidad es altamente contagiosa. Y casi la gran mayoría de nosotros no ponemos cuidado a eso. Tenemos compañeros en el colegio, en la universidad o en el trabajo, o en la sociedad o en la familia, que no son cristianos, que para ellos han normalizado el pecado, su forma de hablar. Hay personas que hablan cada 2 o 3 segundos, dicen una grosería. Y cuando uno se sienta a hablar con ellos, uno ni siente ni se incomoda, porque el corazón de uno se ha cauterizado. Oiga, usted es un hijo de Dios, Dios está con usted. ¿Por qué se deja hablar de esa manera, tratar de esa manera? ¿Por qué usted abandona los encargos de Dios, sus deberes? Y les voy a decir por qué. Porque la pecaminosidad es altamente contagiosa. Y si usted se deja contagiar del mundo, vestirá como el mundo, hablará como el mundo, tendrá una cosmovisión como el mundo. ¿Qué es la palabra cosmovisión? Cómo yo comprendo el mundo. Y eso es triste, porque yo lo veo normal y me pregunto, ¿qué mal estoy haciendo? Hoy la gran mayoría de jóvenes, 9, 10, 11 de la noche están en la calle. Yo digo, ¿acaso no tienen padres que querer, hermanos que querer? ¿O son huérfanos? El mundo nocturno de nuestra Bogotá
Es terrible. Yo lo meditaba en esta semana. Y yo hablaba con alguien, yo le decía, por lo menos yo les doy ese ejemplo. No soy de trasnochar, no soy de salir. Y si salgo debe ser por una urgencia, por algo especial, o salgo con mi esposa. Miren, queridos hermanos, los hogares de los creyentes hoy en día no son lugares felices. Porque a veces los padres están ausentes, porque hay ausencia de amor, hay ausencia de algo que a veces nosotros no lo hemos visto como pecado, y es la consideración. Porque yo les digo, muchos padres les toca muy duro trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche, llegan cansados. Los hijos, ¿cómo lo reciben? No, él llega y a veces no hay nadie. A veces está la comida, pero la tiene que calentar o se la come como cuando llega Firulais a su comida, ahí está el agüita, está la comidita y se la tiene que comer. Queridos hermanos, Ageo nos presenta el porqué de la depresión del ser humano, la turbación del corazón del ser humano. Y es porque sacó a Dios. Porque Dios debe reinar en nuestro corazón, debe reinar en nuestro matrimonio, debe reinar en nuestro trabajo, debe reinar en todo lugar. Y Dios nos hace reflexionar si estamos viviendo para Él o solo estamos teniendo vidas religiosas. Los matrimonios han olvidado leer la palabra de Dios juntos, orar juntos. Ya los padres no lo hacen con sus hijos. Este 24, muchos padres regalarán a sus hijos dispositivos electrónicos que los van a esclavizar cada vez más, que nos separarán más. Ya uno no se puede sentar a la mesa sin no poner el dispositivo, la comida, y uno está ahí, comiendo ajenos de toda la vida. Y Dios nos llama la atención porque Él hace una radiografía de su pueblo. Dice, si nosotros no nos limpiamos de nuestros pecados, estamos inmundos. Y todo lo que hacemos es inmundo. Y nos llama al arrepentimiento. Él sabe que nosotros nos tenemos que limpiar. Si usted no aprecia a un padre o una madre que está en su casa y lo ama, usted no está siendo coherente con su fe. Si usted no aprecia y no ama a su pastor, a sus hermanos que Dios le ha dado en la iglesia, no está siendo coherente con su fe. Miren, queridos hermanos, hay una sola cosa que Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Se acuerdan qué es lo que Él dijo? ¿En qué nos seremos conocidos que seremos sus discípulos? En que nos amemos los unos a los otros. Pero acá venimos a veces con la máxima hipocresía. Una hipocresía elevada al cuadrado. Mi pastor, mi anciano, mi diácono, mi hermano, mi hermana. Pero entre semana ni nos acordamos. Andamos perdidos en las cosas del mundo. Acabamos de tener noches buenas o noches navideñas para predicar y anunciar. Yo pregunto y les digo, ¿estamos como en los tiempos de Ageo, con vidas religiosas? ¿O es momento de arrepentirnos y consagrarnos al Señor? Porque cuando el Señor nos limpia de nuestro pecado y nos recuerda que se nos ha perdonado todos nuestros pecados porque estamos inmundos, Él nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿se acuerdan que yo les expliqué hace 8 días que era? Es cambiar de opinión. ¿Usted ha cambiado de opinión sobre su hogar? ¿Ha cambiado su opinión sobre su iglesia? ¿Ha cambiado su opinión sobre su trabajo y la presencia de Dios y que trabajamos para Dios? Porque es ahí donde nosotros tenemos que considerar. Y a veces yo comprendo a las personas que no quieren llegar a su hogar, porque a veces solamente es un hotel, cada quien en su habitación, ya no se comparte nada.
ni siquiera la comida. Hoy yo quiero llamar su atención y recordarles que ninguna actividad religiosa santifica. Dios nos dejó las actividades religiosas es para involucrarnos en la vida cristiana, para involucrarnos en la fe. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Por qué yo tengo que amar al diácono? ¿Por qué tengo que amar al anciano? ¿Por qué los tengo que amar a ustedes? ¿Por qué los tengo que poner por encima aún de mis hijos, de mis parientes y de todo? Porque Cristo los amó. No amó a los otros. Porque si no los hubiese traído a la fe y los hubiese traído a la iglesia. Y si están en la iglesia, Dios nos dio a cada uno una iglesia local para amarnos. Ahí está el amor verdadero. Porque estar acá implica dinero, disponibilidad, tiempo. Para estar con nuestros 5 sentidos animados, conectados, yo tengo que haber descansado, haber tomado decisiones adecuadas. ¿Les estoy haciendo pensar? Un poquito. El título de la predicación es Meditad. Meditad. No, estoy usando un tono muy pasito, para que no digan que los estoy regañando. Meditad. Miren Ageo cómo comienza en el versículo 15. Dice, ahora pues meditad en vuestro corazón. Meditad. Es una sola palabra. Meditad es reflexionar. Miren, queridos hermanos, cuando yo diga amén hoy, mediten. Mediten lo que van a hacer hoy más tarde, lo que van a hacer el 24, lo que van a hacer el 25. ¿Aman lo que Dios ama? Dios ama su palabra. Dios ama a tus hermanos en Cristo. Dios aborrece el pecado, aborrece la obstinación, aborrece la rebeldía, la altivez, el orgullo. Aborrece la indiferencia, aborrece el religiosismo. Yo no los quiero convencer a ustedes que estén felices por las cosas que han hecho. Porque tenemos que meditar. Punto 1. Y abran un signo de interrogación. ¿Es por obras? El malvado siempre justifica su maldad haciendo buenas obras. ¿Sí se han dado cuenta? El malvado siempre justifica su maldad con buenas obras. Se lo pongo de este tamaño. Un esposo que fue infiel, de alguna manera, llega siempre con regalos a la casa para no perder su hogar. No da lealtad, no da fidelidad, no da amor. ¿Qué da? Regalos. Un padre ausente, un hijo ausente, ¿qué da? Regalos. En estos días yo le decía a alguien, si me amas, dedícame tiempo. Ven, siéntate conmigo, dime cómo estás, invítame un tinto. Para amar uno no necesita grandes detalles. ¿O no? Necesita que la persona que esté ahí esté con uno. No es que venga y uno acá, el otro allá. Amados hermanos, meditemos. Meditar, que es reflexionar. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Le creemos a Dios? En la Biblia hay 2 textos que se contraponen. Uno es el de Pablo y otro es el de Santiago. Y hubo un hombre de Dios en el siglo XVI que tenía esa lucha y llegó a una conclusión. A mí me sirve Pablo y Santiago, esa es una carta de paja. Eso es lo que dijo.
Es una carta que nos sirve. Voy a citar propiamente lo que yo quiero compartir con ustedes. Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, es un texto un poco difícil, bastante teológico. Pablo está haciendo reflexionar a la iglesia de Roma lo siguiente. Dice, el que está haciendo obras para salvación, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Voy a hacer un ejemplo. Si usted viene acá para recibir algo de Dios, ¿cómo sale cuando terminó el culto? Le voy a decir cómo. Esperando recibir. Ahora, si recibe, ¿se le dio por gracia o se le dio por deuda? No me han entendido. Cuando tú vienes acá para recibir algo de Dios y esperas que Dios te lo dé, y tú lo recibes, tú dices, Dios me lo debía, yo me lo gané. Es como aquel que viene acá a la iglesia y dice, bueno, algún día yo estaré al frente de la iglesia. Todo lo que hace es para ganarse un lugar. ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Para ganarse un lugar. Pero el que viene a servir para agradar a Dios, porque Dios nos dice que sirvamos con los dones que Dios nos ha dado, con el llamado que Dios nos ha hecho, Él no está esperando nada. Y si Dios lo promueve, ¿lo que se le dio fue por gracia o por deuda? Por gracia. Por gracia. ¿Ya quedó más claro? ¿O todavía no? Porque lo puedo volver a explicar de otra manera. Yo puedo hacer hoy un almuerzo, ¿sí? Pero ¿qué yo espero? Que todos me den dinero para yo ganar algo. O puedo hacer un almuerzo para agradarlos. Y si alguno me da algo, pues no era una deuda, fue por gracia. Porque apreciaron las cosas. Pues eso ya no pasa en mi casa. Yo siempre cocino. De hecho, a veces me dejan lo que cocino en la olla. Pero viene el desconocido, el que casi nunca come mi plato, pastor, esto estaba muy rico. Y uno dice, ve, interesante. Parte de mis depresiones en esta semana ha sido eso, porque yo casi siempre me gusta cocinar y me gusta hacerlo. Pero a veces todos comen y les parece normal. Pero el que viene de casualidad, uno dice, wow, estaba rico, quiero más. Es que uno es de palo. Ahora, yo cocino por agradar a mi familia. Eso es verdad. También, dentro de 8 días toca cocinar para la iglesia. Ahora, miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 20 al 24. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, ¿por qué les estoy dando este dilema? Pablo dice que nosotros tenemos fe y somos justificados sin las obras. Y Santiago dice que nosotros somos justificados por la fe, pero que tenemos que hacer obras. Ahora, todo el pueblo en los tiempos de Ageo, ¿qué pasaba? Iba al templo a reconstruir a Dios, su templo. Pero lo hacía por obras o lo hacía por gracia. Ahora, explico. ¿Pablo y Santiago se contradicen?
les voy a dar y les voy a decir que no se contradicen. Los dos tienen la razón. Solo que uno habla de la justificación por la fe para efectos de la salvación eterna y el otro habla de las obras como producto de la justificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ir al templo a hacer todo lo que tengo que hacer, producto de haber nacido de nuevo. Y no para ganarme ningún favor, ni ninguna promoción, ni ningún reconocimiento. Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5 y Santiago capítulo 2, versículos 20 al 28. Entonces, Dios nos llama a meditar, a reflexionar. Pero la pregunta ¿es por obras? O sea, yo estoy acá por mis obras. Porque cuando yo estoy buscando la aprobación de los demás, y eso suele pasar a veces con los hijos van haciendo cosas, porque ellos quieren ser reconocidos, promovidos, porque ellos quieren permisos. Yo les pregunto, ¿por qué tienen que hacer cosas en la casa? Más allá del deber, yo les voy a decir por qué. Porque esta casa, por lo menos mi casa, es de mi esposa, es de mi hijo, y es el lugar que debería ser producto del esfuerzo de nosotros porque Dios nos la dio. El lugar donde yo deseo llegar después del trabajo debería ser este lugar. No es una taberna, no es una cantina, no es una discoteca. Es encontrarme con los que Dios me dio para amarlos. A veces los hijos no ponen en la mesa de que un padre va a morir, que una madre va a morir. A veces asumimos como que son eternos. Y uno piensa, ya llegará el día en que yo voy a compartir con ellos. Y eso no va a suceder. Y normalmente pasa porque no somos felices. Cuando un hijo no quiere llegar a su casa y prefiere quedarse con Pepito, con Fernando, con quien sea en la calle, es porque no es feliz en su casa, no es feliz en su hogar, no es feliz en su cuarto. No quiere llegar. Ahora, no estoy diciendo de no salir, hay compromisos naturales. Pero miren, yo ayer estuve todo el día en reunión de presbiterio, pero no llegaba en mi pensamiento la hora de que yo quiero volver a la casa. Y alcancé a llegar a la casa, tenía obligaciones y al rato me pidieron otro favor y tuve que volver a salir. Y me sentí fastidiado, hostigado, porque este es mi lugar de felicidad. Este es mi lugar de estar con las personas que amó Dios y que me aman y que yo los amo. Todos los demás son un accidente en la vida. Ageo capítulo 2, versículo 15 dice: ahora pónganse a pensar en lo que les pasaba antes de que comenzaban a construir mi templo. Antes de eso ustedes esperaban cosechar 20 sacos de trigo y cosechaban solamente 10. Esperaban que sus viñas dieran 50 barriles de vino y daban solamente 20. Esto les sucedía porque yo enviaba plagas, granizos para destruir el fruto de su trabajo. A pesar de todo, ustedes no quisieron obedecerme. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. ¿Sabe qué está haciendo Dios con el pueblo? Le dicen: reflexionen en sus casas lujosas. Reflexionen en todo lo que ustedes han invertido dinero y tiempo, donde no estoy yo. ¿Por qué no tiene resultado? Y Dios les dice: porque yo fui su estorbo. La prédica pasada yo les decía, si Dios los quiere llevar al arrepentimiento, si les quiere quitar su dinero, se los quitará. Si les quiere quitar su cónyuge, se los quitará. Si le quiere quitar sus hijos, se los quitará. Si quiere quitarles sus padres para que vuelvan a comunión con Él, se los va a quitar. Porque a veces nosotros tenemos vidas religiosas, solo de venir el domingo a que cantemos esto y luego esperamos que todo vaya bien. Señores, el amor de Dios no es mágico. La fe no es mágica. Nos demanda compromiso, relación, hablar con Dios.
disfrutar de lo que Dios nos ha dado y llamar bueno a lo que Dios llamó bueno y llamar malo a lo que Dios ha llamado malo. La versión que acabo de leer es una versión totalmente diferente de Ageo capítulo 2. La de la Reina Valera es la que ustedes tienen. La que yo les digo dice, la de la Reina Valera dice, meditad sobre vuestros caminos. Aquí dice, pónganse a pensar. A veces invertimos en los jóvenes, los mandamos a estudiar, a deportes, a una cosa, a otra cosa. Nunca están en la casa. Cuando están jóvenes, ¿saben qué pasa con esos jóvenes? No amarán su casa. Nosotros le dijimos, usted puede ser feliz en cualquier lugar, menos en su casa. ¿Y saben por qué la gran mayoría de padres mandan a sus hijos a muchas actividades? Para liberarse, para seguir trabajando en otras cosas. Queridos hermanos, miren, mi hija Nicole tiene 24 años y muchas veces veo fotos y la recuerdo así como está Iván. Ese tiempo nunca volverá, donde yo era su héroe, donde me echaban los brazos, donde me perseguían, donde querían estar conmigo. El mundo de un bebé, ¿sabe quién es? Es su papá y su mamá. Y eso es lo que Dios quiere para que nosotros estemos bien con Él. Mediten sobre sus caminos. Ustedes quieren ganarse la aprobación de Dios con ciertas acciones que hacen. Por eso les pregunto, ¿es por obras? Porque eso es lo que dice la religión. Diezma, llega, sirve y sigue viviendo como tú quieras. No, ustedes tienen que arrepentirse y cambiar su chip, su pensamiento. Borren esa programación que tienen. Aborrezcan lo que Dios aborrece. Amen lo que Dios ama. Obedézcanle a Él, no a mí. Comprueben, miren, ¿cuántos de ustedes repasan la prédica? Para eso se graba. Pensando en la iglesia. No es para tener vistas. Si no, yo pagaría publicidad por eso. No me interesa. Lo que me interesa es que ustedes cambien su pensamiento. Ustedes esperan tener muchas cosas, prosperar, pero dense cuenta cuánto tiempo llevan en su trabajo y han prosperado o solo han pagado deudas y solo han derrochado dinero. ¿Cuánto esfuerzo hace un padre, una madre para trabajar, venir a la casa, entregar todo lo que tiene? Porque un padre y una madre hace eso. Y los hijos que le dicen, no estoy porque estoy con los amigos, no estoy porque estoy en el cine, no estoy porque me estoy divirtiendo, derrochando sus recursos, siendo desconsiderados. Y eso es lo que pasaba en los tiempos de Ageo. Ellos venían, trabajaban en el templo y luego a derrochar en sus vidas, sin comunión con Dios. Ellos pensaban que porque venían al templo y trabajaban, ellos eran santificados. Y recuerden, lo santo no te santifica. Y lo pecaminoso es altamente contagioso. Sigan con esos amigos no cristianos. Sigan con esos familiares no cristianos. A veces uno no se da ni cuenta y ya está blasfemando contra Dios. Se ríen de Dios, se burlan de Dios, rechazan a nuestro Dios, odian nuestra iglesia, odian nuestra fe. Y nosotros le decimos, tranquilo, no pasa nada, todo está bien. No podemos disfrutar de Dios, mis amados hermanos, si no nos apartamos de nuestros pecados, si no nos arrepentimos, si no cambiamos de opinión. ¿Tú quieres realmente que tu hogar sea prosperado? No necesitas familia ahí, necesitas que Cristo reine. De hecho, la Biblia dice que cuando Cristo venga, a veces uno de los cónyuges se elevará para encontrarse con el Señor y el otro se quedará y posiblemente los dos están asistiendo a la misma iglesia. Hay hijos que nunca verán el reino de Dios porque decidieron aborrecer a nuestro Dios.
nuestra fe y nuestras obras no santifican a nuestros hijos. Todo lo contrario, nuestros hijos nos van a contagiar y nos van a hacer pecar contra nuestro Dios. Y los parientes y los amigos no cristianos. ¿Están meditando sobre eso? Van a llevar a cambiar el chip que este año que está terminando y hoy mismo pueden cambiar. El pueblo de Dios en los tiempos de Ageo pensaba que podían hacer las cosas a su manera para Dios, vivir como ellos deseaban, pero habían relegado a Dios a un segundo plano. Ellos estaban preocupados por enriquecerse, por deleitarse en una vida placentera. Decían adorar a Dios, pero solo querían la bendición de Dios y no la santificación que Dios da. Meditar. ¿Es por obras? No. Pero deben haber obras si usted tiene fe, si usted fue justificado. Y no solamente en la iglesia, en su vida diaria. Ageo capítulo 1 versículos 2 y 7 al 7 dice: Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se embriagan, se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. ¿Es su radiografía? Cambien el chip. Hoy es momento. Es que el arrepentimiento no es: ay, Señor, es que no puedo, me siento mal. Y más ratico se ponen la cita con el impío a hacer lo que tienen que hacer. Y más ratico abandonan su hogar, abandonan su cónyuge, abandonan sus labores. Y mañana son absorbidos por el trabajo y no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer, para meditar la palabra de Dios y para examinar sus vidas. Hoy debemos reflexionar, mis amados hermanos, si vivimos por fe o vivimos vidas religiosas. Dios llamó a su pueblo a reflexionar. Yo le dije: Señor, ayúdame a predicar pasito, a ver si así les entra, a ver si a mí me entra. Cuando usted vive una vida religiosa, solo está calmando su conciencia. Y un indicador de ser religioso, ¿saben cuál es? Es cuando usted ve el pecado de los demás y ¡ay, qué horrible! Y no puede ver su pecado. Es tan fácil ver al envidioso, al codicioso, al pendenciero, al negligente, al que llega tarde. Y tan difícil es examinar nuestro pecado. Yo les pregunto, el Señor que dijo: no os juzguéis los unos a los otros. Ya la palabra nos juzga. Pero sí que nos dice: hagan un verdadero ayuno, apártense de sus pecados, arrepiéntanse, vuelvan a mí. ¿Por qué Dios está tan interesado en los tiempos de Ageo de reconstruir el templo? Para que, miren, ¿qué significa tener el templo en los tiempos de Ageo? Que ellos podían diezmar y ofrendar. Que los levitas y los sacerdotes podían hacer sus labores y ellos ser sostenidos por el pueblo. Que la cosecha y el ganado de ellos iba a ser bendecido por Dios, porque ellos ya estaban viviendo para Dios dentro del reino de Dios. Amados hermanos, si usted lee despacito Hebreos 11, ¿saben qué dice? Por la fe todos ellos tomaron decisiones. Pero hoy las personas no toman decisiones por fe. Nosotros tomamos decisiones por sentido común o por conveniencia. La Biblia dice que debemos creer a Dios y creerle a Dios.
así como Moisés lo hizo. Leo solo un versículo, unos pocos versículos de Hebreos. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. ¿De la fe de quién está hablando? De los padres de Moisés. ¿Pero qué hicieron? Desobedecieron a Faraón. No vamos a matar a nuestro hijo. Y es paradójico que muchos padres no obran por fe. Su hija va para la universidad y pasan por familia primero, para que pueda terminar la universidad. Eso es coherente con la vida cristiana. Si Dios dice que hay que enseñarles castidad, hay que enseñarles pureza, que se guarden para el matrimonio, a nuestros hijos también, obviamente, no solamente a las niñas. Pero acá dice, por la fe cuando nació Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo e hija de Faraón. Pero, ¿ustedes obran por la fe? No. Es que el jefe me invitó a almorzar, pastor, este domingo no puedo ir. O preferimos estar con impíos, abandonando todos los deberes que Dios nos ha dado. ¿Saben qué hizo Moisés por la fe? No quiso la dignidad del imperio más grande de la época, un príncipe de Egipto. Porque quien cree en Dios, le cree a Dios. ¿Cómo despreciar a su pueblo? ¿Saben qué escogió literalmente Moisés? Andar con la chusma, andar con los esclavos. Pero hoy no decidimos por la fe, decidimos por lo que alegra nuestro corazón. El versículo 25 dice, Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabe qué implica venir a la iglesia y estar acá en la iglesia? Rechazar a veces un cónyuge, rechazar a veces hijos, parientes. Escoger básicamente a veces el sufrimiento. Yo venía del sur y me acordaba de nuestro hermano y presbítero Jairo Mancipe. Venía desde Bosa. Un trancón, Dios mío. No sabía por dónde meter el carro. Iba para acá, iba para allá. Y miraba la predicación y decía, no voy a alcanzar a llegar. Yo estaba allá por un compromiso de predicar el evangelio. Pero yo quería estar acá. Porque esta es mi casa, esta es mi iglesia. Acá dice, por la fe Moisés escogió ser maltratado. 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabe qué está diciendo? Por la fe le creyó y siguió el ejemplo de Cristo. Cristo dejó el trono. Él no dejó de ser rey como nos explicó el diácono Mario. No dejó de ser Dios, pero Él dejó el trono para estar en medio de gente inmunda, pecadora. El Dios de la vida, el Dios inmortal, el Dios creador de todos, tomó un cuerpo mortal que se cansa, que le da sueño, que le da hambre. Es por la fe. Dejemos de ser sinvergüenzas, perdonen mis hermanos, decir creo en Dios y siempre acomodamos las cosas de Dios con nuestros deleites, con lo que a nosotros nos conviene. Y tenemos que ser testimonio y testificar de que somos hijos de Dios y que pertenecemos a esta familia. Versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando usted tenga que tomar decisiones por la fe, usted tiene que meditar y decir, ¿esto le agrada a Dios o me está agradando a mí? No, es en serio.
Yo tengo muchas personas que me invitan a lugares, se cansaron de invitarme. Tengo una persona que es familiar mío de alguna manera, vive en Londres, se cansó de invitarme a Londres. Yo no soy de soñar esas cosas. No me devuelvo al Perú. Ahí está mi papá, mi mamá, mis hermanos. De parte de mi papá son 11 tíos. De parte de mi mamá son como 6. Unos en Cajamarca, otros en Cusco, otros en Lima. Ese es el ejemplo que nos dio Moisés. Tengo que amar lo que Dios amó. Amados hermanos, tenemos que meditar. La fe no es por obras, pero sí hay obras. Cuando he sido justificado, pero son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos ellas. Las obras que Dios llamó buenas. No todo es bueno. ¿Es bueno estar entre familias? Sí, pero a costa de la iglesia, a costa de mis hermanos en Cristo. Es bueno ayudar al necesitado, pero a costa de los diezmos de la iglesia. Es bueno ayudar a un papá, una mamá y un hermano, sí, eso es bueno, pero a costa de los diezmos de la iglesia. Me explico, porque alguien hizo así. Hay personas que dicen, no, yo no doy diezmo en la iglesia porque el pastor tiene. Mejor le ayudo a mi hermana que está pasando necesidad. Mejor no voy a ir a la iglesia, voy a visitar a los enfermos. Punto 2. Otro signo de interrogación. ¿Se han convertido? Queridos hermanos, el problema del hombre no son sus obras, es su corazón. Si usted no reflexiona y no empieza a cambiar hoy el chip, su forma de pensar y empieza a confiar en Dios, todo lo que haga tarde o temprano va a fracasar, no va a prosperar. Ni la crianza de los hijos, ni el trabajo, ni la economía, ni la salud. El problema del hombre, del ser humano, no son sus obras, sino su corazón, la motivación. Romanos 1, del 18 al 24, dice de la siguiente manera: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Yo les pregunto, todas sus decisiones que ustedes hacen, ¿niegan que Dios es bueno y verdadero y justo en lo que ha planeado? ¿O niegan la verdad de Dios? Es muy fácil, voy a hacerles un ejemplo. Sencillo. Dios dice al hombre, ama a tu mujer. Y digo, Señor, es muy difícil. ¿Qué estoy negando? La verdad de Dios. Cuando Dios le dice a los hijos, honren a sus padres. No, es que mi papá es muy exagerado, es que mi papá es muy exigente, es que ya no sé cómo contentarlo. ¿Qué están negando? La verdad de Dios. Es en cosas muy sencillas. Si ustedes viven una vida religiosa, ustedes se van a ver súper buenos. Yo voy al culto, yo estoy diezmando, estoy haciendo las cosas. Están como el pueblo de Nageo. Estamos construyendo el templo, por lo tanto todo está bien. Y Dios que le dicen, reflexionen. ¿Por qué les está yendo mal? ¿Por qué sus cosechas van mal? ¿Por qué su trabajo va mal? ¿Por qué están mal? Porque ustedes están viviendo como ustedes quieren. Tienen que arrepentirse. Queridos hermanos, la salvación es por gracia. Eso es verdad. Pero la vida cristiana es simplemente el resultado de esa salvación. Si no, no se han convertido. Dios nos da la fe y nosotros tenemos que decir, creo en Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios, mi Salvador. ¿O te avergüenzas del Evangelio?
Ay, no, yo no me he visto así porque así se visten los cristianos. ¿Sí han escuchado algunos jóvenes así? Prefieren vestirse como el mundo, como esos mamarrachos expuestos, de todo tipo. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. El Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad. Esa gente sabe que todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Voy a hacer un ejemplo. ¿De dónde viene su trabajo? ¿De dónde viene su matrimonio? ¿De dónde vienen los hijos? ¿De dónde viene su vida? ¿Y por qué no se lo entregan todo si es de Dios? Por eso dice que Dios está enojado con nosotros. Porque pensamos que somos dueños. No, es que nadie se tiene que meter en mi vida. Esto es de aquí, esto es mío. Oye, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no le respetan ni le dan gracias. Oigan, Pablo le dice que la gente malvada hace algo interesante, no respeta a Dios y no le da gracias. Yo les pregunto, ¿dónde respetamos a Dios y le damos gracias? ¿Dónde? Sí, claro, acá en la iglesia, en toda nuestra vida, pero particularmente en la iglesia. Cuando yo llego tarde a la iglesia, estoy diciendo que no respeto a Dios. Me importa, Él me tiene que esperar y me tiene que comprender. Usted cuando su jefe le pone una cita y le llega tarde, ¿qué diría su jefe? Mínimo le da un memorándum, ¿sí o no? Porque nosotros a veces nos parecemos, no, negamos la verdad de Dios con cosas básicas. Cuando usamos el domingo para otras cosas que Dios no nos dice que es lícito. Ay, no, pero yo no estoy pecando. Ya porque no fornico, porque no asesino, porque no adultero, porque no estoy mintiendo. ¿Alguien puede decir eso? Es que me voy a ir a descansar unos días, un viajecito, un crucerito que me hace tanta falta. ¿Saben por qué yo no reclamo vacaciones en la iglesia? Porque no veo el concepto de vacaciones acá en la Escritura. ¿Saben quién dice que es nuestro reposo y nuestra Pascua y es nuestra paz y nuestra fuerza y nuestro castillo fuerte? Dios. Si, como dicen los arminianos, ¿no? Si te metieras con Dios, porque ellos sí tienen claro eso. Métete con Dios y vas a ser fuerte. Y serás cubierto por el Altísimo. Ellos no tienen tan claras muchas doctrinas, pero esa doctrina la tienen clara. Si usted es un hombre de oración, de lectura, mire, podrá venir Satanás y usted decirle, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Y viene una gripita y uno está que se muere. Viene un pequeño demonio y uno se asusta. Queridos hermanos, nuestra pecaminosidad es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios llama al pueblo con Ageo y les dice, recuerden, ¿por qué están sus vidas como están? Y van a seguir así, enfermos, decaídos, afligidos. No pueden disfrutar esta vida mortal. Algunos están enfermos del corazón, otros de la mente, otros del espíritu, otros del cuerpo biológico. En 1 Corintios 11 dice, muchos están durmiendo, otros están enfermos. ¿Por qué? Por su pecaminosidad. Porque no deciden bien, porque su chip no ha cambiado, porque no se arrepienten, porque viven vidas religiosas. Usted puede diezmar, listo. ¿El diezmar lo santifica? No. Usted puede venir a la iglesia. ¿La iglesia lo santifica? No. ¿Saben qué sí lo santifica? Que cuando usted viene a la iglesia, usted deja que Dios lo ministre, porque es que Dios está aquí.
Nosotros no venimos acá a disfrutar de nosotros, aunque disfrutamos de nosotros, sino de disfrutar de la presencia de Dios. Y Dios nos ama a través de personas. Diácono Mario, el domingo que tuve yo la renovación de votos, el abrazo más espectacular después del de mi esposa fue el suyo. Es en serio, el diácono se quebró, me abrazó, lloró, no dijo nada. Me abrazó largo. No sé qué pasaría en su corazón y no sé en el mío, pero a mí me llegó al corazón. La fruta estuvo bien, la torta estuvo bien, la comida estuvo bien, la música estuvo bien, la ceremonia estuvo bien, la prédica estuvo bien. Nosotros, Dios nos llamó a relacionarnos unos con otros. Es que la fe sin obras es muerta. Yo les pregunto, ¿ustedes hayan gozo con sus hermanos o están muertos de la envidia, muertos de la competencia? Pablo acusa a la iglesia en Corinto, si no me equivoco, ustedes están que se devoran unos a otros, no se matan porque no pueden. Recordemos, acá estamos para amarnos porque Cristo nos amó primero. Romanos 8:32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Queridos hermanos, quiero recordarles con el corazón, el problema no es el otro que peque, el problema es que yo no cambie mi pensamiento, que justifique mis malas obras, que siga pensando convenientemente con lo que a mí me conviene. El pueblo de Dios confiaba en sus buenas obras. Y cuando usted confía en sus buenas obras, vive como se le place. Porque ¿sabe qué piensa? Estoy bien con Dios. Hoy puedo quedarme a dormir en la cama y ver el culto desde el televisor, ahí puesto en la cama. Jeremías capítulo 7, versículos 9 al 11. Es uno de los profetas muy fuertes y dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e inciensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual invocas mi nombre y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Jeremías, ¿sabes qué está diciendo? Se lo pongo en el contexto de hoy. Usted sale de una discoteca el viernes, o sale de los amigos de estar emparrandado, o sale de estar adulterando, fornicando, o hablando cualquier cosa, lleno de groserías. Usted llega a la iglesia. ¡Ay, vengo a adorar a Dios! Y está aquí, y eleva sus oraciones, y canta a Dios. Pero se olvida que usted está adorando a otras, a los dioses del mundo. ¿Cuáles son los dioses del mundo? Todo lo que deleita a los ojos. ¿Por qué los planes turísticos son tan populares en diciembre, enero y los meses de vacaciones? ¿Por qué la izquierda dice que este país tiene que ser turístico? El turismo es lo que más fomenta todo tipo de perversión. Casi todos los departamentos turísticos no trabaja la gente, vive y abusa del turista. Y uno como bobo dice: voy de vacaciones, y gasta lo que tengo y empeña lo que no tiene, y abandona a su Dios, y luego viene y: Señor, no hice nada malo. El diagnóstico que hace Dios es que nosotros creemos que somos buenas personas, que a veces hacemos cosas malas. Y la realidad es que somos malos, que hacemos algunas cosas buenas. Y Dios nos llama a meditar. El antídoto para la religiosidad
es volver a Dios, examinar nuestras vidas y preguntar si nuestras decisiones que estamos tomando agradan a Dios o no agradan a Dios. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. El apóstol Juan escribe al anciano de la iglesia, a un anciano que él ama profundamente, y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo les voy a decir algo, queridos hermanos, si ustedes siguen viviendo de manera religiosa, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian sus cosas, Dios quiera que no prosperen. Porque si ustedes prosperan sin Dios, con vidas religiosas, se van a creer Dios. Es la tentación que tuvo Eva en el huerto del Edén. Desobedece a Dios y seráis como Dios. Y ella que dijo: pues yo hago con mi vida lo que quiero, esa fruta me parece atractiva, está buena, está madura, me la como y miren, no pasó nada. Adán, venga, miren, no me pasó nada, no me morí. Algunos desobedecen a Dios y están esperando como el rayo del cielo. No pasó una hora, no pasó nada. Luego llegan a la casa, no pasó nada. No, eso está bien. ¿Qué cosa? Serás un miserable que vives y disfrutas de las bendiciones de Dios, olvidándote de Dios. Meditad. Y termino con este tercer punto, que es para entender realmente qué es bendición. Punto 3. Abraham pregunta: ¿quién bendice? ¿Es Dios, sí o no? Para uno. Ahora, ¿qué es bendición? Porque a veces yo he escuchado mucho, ¿no? Ay, me sané, qué bendición. Me aumentaron el salario, qué bendición. Me dieron un regalo, qué bendición. Muéstrenme un versículo bíblico que eso es bendición. En la Biblia hay varias palabras que se pueden traducir como bendición o bendecir. La palabra hebrea que casi siempre se usa como bendecir es la palabra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, barak. Usted lo encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 22. Y Dios los bendijo. Ahí está en el hebreo barak. Diciendo, Él dice, ordena: fructificad, multiplicad, llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aguas. O sea, cuando Dios ordena algo, cuando Dios pide algo y usted lo hace, eso es bendición. Pero si usted dice: soy orejas de pescado, sartencita de teflón, no se me pega nada, y yo sigo, no, pero es que el pastor es muy exagerado. Acá que dice que es bendición lo que Dios dice, o sea, lo que Dios ordena. Esto es bendición. Cuando usted desobedece, ¿qué entonces en qué se convierte? Maldición. Y Dios, si usted es un hijo, forzosamente lo tendrá que disciplinar. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Barak. Ay, Señor, ¿será que me va a llegar un dinerito esta Navidad? La ancheta. No, eso no es bendición. ¿Qué es bendición? Dice acá: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorearla. Oiga, si Dios los llamó a ser autoridad, ¿por qué se ponen esclavos del pecado? Estés sano, estés enfermo, estés con plata, sin plata, estés animado, desanimado, obedece. Eso es bendición. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿quién bendice? Dios. Entonces, cuando leemos en Ageo, dice acá, miren, los últimos versículos. Dice: meditad pues en vuestros corazones. Versículo 18 del capítulo 2 de Ageo. Dice: meditad pues en vuestros corazones. Desde este día en adelante, o sea, desde hoy que me estás escuchando, acá pone la fecha, el día 24 del 9º mes.
Desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol, ni el olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Ok. Es que en ese momento donde Dios está diciendo, nadie todavía había cosechado. ¿Por qué? Porque no habían sembrado. Les dice, si su vida pasada, todo lo que ustedes han hecho y no han prosperado, están endeudados, sus hijos no caminan bien, sus vidas no andan bien, sus empresas están así, su salud está mal. Oiga, reflexionen, yo los estorbé, dice. Ahora, si me van a obedecer, yo los voy a bendecir así usted no haya sembrado nada. O sea, acá lo que está diciendo, miren, no está aún la simiente en el granero. O sea, no, ustedes no tienen todavía la semilla. Ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. ¿Por qué no había semilla? Porque no había florecido. ¿De dónde vienen las semillas? De las flores. Todavía más, desde este día os bendeciré. O sea, si usted hoy cree en Dios, créale a Dios. La mayor bendición de Dios, mis amados hermanos, yo quiero que usted medite en su corazón. Y esto sí Dios lo llama bendición y se los voy a probar. Es tener comunión con Él. Pero es tan triste ver jóvenes que prefieren series, cualquier tipo de lectura, cualquier tipo de actividad, que leer la Biblia. ¿A usted no les parece extraño eso? Es como que si el hijo hoy te dice, mi amor, ahí está tu desayuno, no tengo hambre. Llega el almuerzo, no tengo hambre. Llega la cena, no tengo hambre. ¿Cómo se llama la película? Anoréxico. Va a morir. Queridos hermanos, la mayor bendición es tener comunión con Dios. No es estar en familia o con los amigos o con los compañeros. ¿Cuántos compañeros ustedes que son mayores, los que son mayores del colegio tienen hoy? Con los que se hablan, se llaman, se saludan, comparten sus vidas. La verdad, la mayoría con ninguno. Cada quien hizo su vida y se fue por ahí. Los del colegio. Lo mismo pasa con la universidad. Y si usted ha cambiado 5 veces de trabajo, en el momento fueron útiles. Después, adiós pues. ¿Quiénes están contigo? Pues realmente los que están en Cristo, los que realmente se comprometieron. Porque una característica del cristiano es leal, honorable, fiel, misericordioso, bondadoso. Ustedes saben por qué los judíos no son pobres en su gran mayoría, porque ellos entendieron un principio de Dios. Ayudémonos entre los judíos. Amados hermanos, la mayor bendición es tener comunión con Dios, no es estar en familia o amigos o compañeros. Pero a veces nosotros preferimos, y miren mis hermanos, hoy no vinieron casi nadie, yo no soy adivino, pero yo lo he escrito, está escrito acá. No es que yo aposta con... Entonces, no, pastor, como yo no vine, entonces la tiene conmigo. No, señor. Puede que esté con su esposo, con su mujer, con sus hijos, con sus parientes, con el gato con botas, no lo sé. Pero acá la mayor bendición es estar con Dios, no entre familia, amigos, compañeros. La vida mortal pasa. Hoy estamos aquí con los que son de la fe y Dios está en medio de nosotros y su nombre es exaltado, es reconocido. Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que el creyente anhela estar en la presencia de Dios. Miren, señores, yo no soy perfecto, ustedes no son perfectos, pero ¿dónde nos perfeccionamos? En la fe de Cristo, unos con otros. Ageo 1:7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos,
Subid al monte y traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. La preocupación de Dios con el pueblo es, oigan, concéntrense y únanse bajo mi nombre. Todos los dioses paganos, ¿saben sobre qué los unía? En Éfeso, ¿se acuerdan? Diana, la diosa de los efesios, pues alrededor de la sexualidad desordenada. En Colosas, ¿qué unía a los pueblos de los colosenses? Sus grandes monstruosidades, su cultura. Colosas era un lugar turístico. Hoy cuánta gente dejará en estos domingos la iglesia del Señor para irse de turistear en medio de las monstruosidades del mundo. ¿Nos arrepentimos? No, nos sentimos tranquilos. Pero si la mayor bendición es estar en la presencia de Dios, y acá dice donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí yo estoy. Queridos hermanos, y donde está la presencia de Dios está el Espíritu de Dios. Y a través de la presencia de Dios somos sanados. Y a partir de la presencia de Dios somos sostenidos, fortalecidos, animados. La mayor bendición es estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y Él quiere que tú y yo estemos unidos esperando su venida hasta que Él venga. Dejaremos partir a muchos. ¿Saben qué diremos cuando alguien parte de nuestra iglesia? Se adelantó. Mi hermano, mi hermana. Éxodo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Dios no nos ve como agentes individuales, nos ve como una comunidad. Dice mi nación, mis santos, mis hijitos, mi tesoro. Primera de Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es la mayor bendición? Donde Dios habla, donde su voluntad está. Porque la mayor bendición es vivir bajo su propósito. ¿Sabe qué implica vivir bajo los propósitos de Dios? No es solamente cambiar el chip, la decisión, cambiar nuestros planes. Y cambiar nuestros planes nos hace perder dinero, nos hace perder plata y nos hace desagradar al mundo que está afuera. Porque los despreciamos a ellos, pero apreciamos a Dios. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Cuando Dios llamó a Pablo, hizo que rechazara su riqueza, sus títulos, y él dijo, todo lo doy por basura, estoy tranquilo. El tesoro de gran precio es Cristo. Cuando el ángel se le apareció a María en estos tiempos de Navidad y le dijo a la niña, 14, 15 años, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el santo ser será depositado en ti. Y ella se halló en embarazo. Y uno dice, wow, qué bendición. María bendita entre todas las mujeres. Amén. Eso dice la Escritura. Quedó sin boda. Quedó siendo juzgada. Quedó para esconderse. Quedó sin luna de miel. Y cuando José halló que su mujer estaba en embarazo, dijo, no, esa no es mía, yo no le he tocado. Entonces él se fue pensando, dijo, ¿yo qué hago? Ya sé, me escapo, me voy, me hago el loco.
¿Y qué vino el ángel? Le dijo, José, no temas, es verdad. Recibe a tu mujer, recibe a María. Y no solamente recibe a María, vas a ser padre de un hijo que no es tuyo. Y no vas a escogerle el nombre. Le pondrás Jesús porque Él es el Salvador de su pueblo para perdonar todos nuestros pecados. Uno dice, ay sí, San José tan noble, tan querido. ¿Ustedes se imaginan un hombre que llevó posiblemente sobre sus hombros la culpa de haber embarazado a María fuera del matrimonio? Cuando nosotros decimos José el carpintero, pensamos, wow, un hombre. No, él no era carpintero de hacer muebles. Él era posiblemente como un constructor, un albañil. Hoy en día dicen que los albañiles es lo peorcito de la sociedad. En ese tiempo también. Nosotros, ¿y por qué eres así? No, porque soy albañil y trato con albañiles. No, mentira. Jesús era un albañil, era un constructor. Y no era mal hablado, no era grosero, no era patán. Era luz. Y su padre fue luz. Un hombre que trabajaba con la piedra, que construía. Y aceptar los planes de Dios. Y yo les estoy diciendo que la mayor bendición es vivir bajo el propósito de Dios, que cambia nuestra agenda y te hace renunciar a la agenda que tú ya tenías planeada. Y esa agenda que tú tenías planeada te va a hacer que tú desagrades a los tuyos y agradar a Dios. ¿Se comprende? Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Ay, Señor, ¿por qué no me dijiste antes de yo planear ese viaje? ¿Por qué no me hablaste antes de yo planear esto o lo otro? Hebreos 12:5, además habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá corona de vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Y Proverbios 3:11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión. Ahora, la palabra bienaventurado es bendición. Si usted está haciendo como se le da el gusto, decide como se le da su parecer, y obra según su propia justicia, y no pasa nada. De pronto es porque no es hijo de Dios, porque Él lo ve todo, lo sabe todo, y nos trae a cuentas por todo. A esto que les quiero añadir, que el que bendice nos dice que la mayor bendición es vivir en dependencia de Dios. Eso sí es bendición. Señor, yo no quiero hacer esto, pero si tú lo ordenas, ya lo entendí. Cambio de planes, cambio de chip, cambio de configuración, renunciar a mis planes y empezar a hacer los planes de Dios. Dios es claro. El Nuevo Testamento nos habla como bendición la palabra Macarios, y tiene un significado de felicidad o de bienaventurado. Y de acuerdo a las Escrituras, ¿quién es bienaventurado? Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién es el que es rico de espíritu? El soberbio, el altivo, el necio. No, el que sigue en sus planes, no importa. Ya los hice, ya no, para el próximo año será. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estoy diciendo que la palabra Macario se traduce como bendición. ¿Qué es bendición? Es que bendición, yo no he encontrado que bendición esté relacionado con tener o no tener cosas, sino estar en comunión con Dios, en la presencia de Dios, en obedecer a Dios y depender de Dios.
Cuando el pueblo de Dios fue a la tierra prometida, que estaba llena de leche, miel, ¿y qué más era? Tierra, leche, ¿cómo era? Una tierra llena de leche y miel, sí, tiene razón. Su bendición no era que era una tierra próspera, sino que Dios estaba con ellos. Por eso acá dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque cuando uno le dice a las personas, ya no sigo en tus planes, no sigo con lo mismo, ay, te van a querer manipular. Es que ya no nos quieren, no es cuestión de querer, es que yo tengo que agradar a Dios antes que a los hombres. Bienaventurados los mansos. La palabra manso, ¿qué significa? Dócil, domado, no como la bestia salvaje que es indomable, como las cabras. Una cabra tú la pones y ya salta a la cerca. Y las cabras nunca serán ovejas. El manso es una oveja. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No está diciendo que sea un mendigo. Bienaventurados los misericordiosos. Usted nunca hará misericordia si no está acá en este lugar, si no anda con los creyentes, si no camina con los creyentes. Cuán hermoso es cuando yo les digo, hermanos, que necesito, y ustedes me digan, pastor, cuente conmigo. Aquí estoy. A veces lo que más uno necesita es un abrazo, o que te escuchen, o un consejo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No pretendan engañar a Dios. Dios lee nuestros corazones. Bienaventurados los pacificadores, no los que meten chisme, los que meten cizaña, los que dividen, los que quieren meter en problemas, lo que se hacen las víctimas, sino los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, bendición no es riqueza. Dios bendice con su presencia y nos une en su presencia y nos bendice en su dirección y nos da consuelo en todo lo que hacemos. Bendición no es riqueza, no es vida mortal, o sea, no es más años de vida, ni reunirse con la familia. La bendición, declara el Señor, es vivir en dependencia de Él. La mayor bendición es deleitarnos de su justicia, de su santidad, vivir bajo su palabra, vivir bajo su dirección, vivir bajo su perfecta voluntad en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Dios, perdónanos, porque muchas veces decimos creer en ti, pero a veces, Señor, no te creemos a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé propicio a nosotros, sé propicio a Ebenezer. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.